Bienvenidos al primer programa de preguntas y respuestas de 99 Seconds. Primero de todo, agradeceros vuestra implicación y todos los mensajes que hemos recibido. Hemos recibido más de 1000 mensajes entre vídeos y comentarios en todas mis redes sociales y quería deciros que sois los mejores. Os recomiendo quedaros hasta el final para descubrir los 3 invitados especiales de sobra conocidos por todos que me acompañan en el programa de hoy. Espero que no me pongan en un aprieto. Bueno, pues la primera pregunta del programa la hace Tami Benavento desde Facebook. Y dice en inglés: Hello Jorge, if you were given the opportunity right now to return to MotoGP, which bike would you choose? And if you could select your teammate, who would you choose as your team rider? Well, I will choose Ducati because I didn't achieve my mission, that was winning the championship. And as a teammate, I really don't care. I will choose the slower one. José Gómez Santos desde Instagram. Buenas Jorge, mi pregunta es: ¿qué agarra más una moto de calle en seco con neumático de calle o una moto GP en lluvia con neumático de competición? Yo creo que elegiría la moto de calle. Te sientes más seguro con una moto GP en lluvia. Siempre estás ahí, que sientes que en cualquier momento te puedes caer, a pesar de que yo creo que con la moto GP con neumáticos de lluvia se iría más rápido que con la moto de calle con neumáticos de calle. Dani AM47 desde Instagram. ¿Cuál fue el mejor técnico que tuviste para ti? Un saludo, Jorge. A nivel técnico, a nivel de conocimiento técnico y mecánico, sobre todo de suspensiones, yo diría que Ramón Forcada. A nivel caracterial y una persona con un carácter muy fácil y muy fácil trabajar con él, Cristian Gavarrini. Hola Jorge, en el último 99 Seconds hablaste de las mejoras llevadas a cabo en MotoGP y en Fórmula 1. ¿Tú crees que con esas mejoras hoy en día pilotos como Kato o Simoncelli habrían tenido más suerte? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, lo de Kato todavía ni se sabe lo que pasó. Muchas voces dicen que fue un fallo mecánico, pero realmente no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucedió allí. En cuanto a lo de Marco, creo que fue pura mala suerte, que perdió la rueda delantera, intentó salvarla, pero se fue en el lado contrario a lo que normalmente te vas cuando te caes, y con la mala suerte de que Valentino y Colin no sabían por dónde tirar y al final tiraron la dirección que justamente iba Marco y sucedió. Yo creo que hoy en día podía haber sucedido lo mismo. Mi fan club desde Instagram hace esta pregunta. Hola Jorge, ¿qué medidas crees que podrían proponerse para que en Moto 3 los pilotos que ruedan lento con tal de coger rueda en el entrenamiento o en la quali dejasen de hacerlo? Un abrazo a todos sus seguidores. Un abrazo, chicos, siempre me he sentido muy querido, ya lo sabéis. Bueno, Moto 3 es una categoría muy especial donde el rebufo es fundamental. Los pilotos pueden mejorar a veces incluso más de medio segundo en una vuelta cogiendo 2 o 3 rebufos, y eso hace que la ventaja de hacerlo sea tan grande que los pilotos, aun sabiendo que reciben sanciones bastante fuertes, se arriesguen a que eso suceda. Con lo cual, lo único que podrían hacer o que pueden hacer, en mi opinión, sería aumentar esas sanciones y que resulte el castigo mucho más grande que el beneficio de arriesgarse a hacer eso, ¿no? Ulpiano Martín, de mi club de fans de Facebook. Jorge, ¿por qué piensas tú que, a diferencia de otros deportes como el fútbol, baloncesto, etcétera, en el motociclismo la gente no suele ser de un equipo, sino de un piloto? Bueno, el único caso que veo similar al fútbol y al básquet en este caso sería la pasión que sienten los aficionados en la Fórmula 1 hacia Ferrari, y en MotoGP quizá hacia Ducati, aunque no es tan marcada como en Ferrari. Aparte de eso, yo creo que, a diferencia de un deporte colectivo, el motociclismo es un deporte individual, con lo cual la figura que destaca más es el piloto, a pesar de que sin el resto de figuras no podríamos hacer lo que hacemos ni conseguir lo que conseguimos, pero a nivel mediático, a nivel visivo, el piloto es la figura más importante, y por eso siguen a los pilotos y no a las motos o a las fábricas, ¿no? Catherine JC, de mi club de fans en Instagram. Hola Jorge, sabes que Marc afirmó en declaraciones de DAZN que Honda lo había hecho muy bien, ya que contratándote a ti había desactivado a Ducati.
¿Crees que se ha seguido la misma estrategia con Pol Espargaró y KTM? Bueno, yo creo que en mi caso, yo en su momento admití que me ofrecí a Honda y fue la verdad, porque fui yo el que llamé a Alberto y al final lo convencí para que me fichara. Y eso, pues, evidentemente se vio después que Ducati había perdido una pieza muy fuerte, ¿no?, para luchar contra Marc el campeonato. O sea, fueron dos pájaros de un tiro. Yo creo que Honda pensaba que yo iría muy rápido con la Honda y también pues que cogía un rival, un piloto de su máximo rival. En cuanto a si yo creo que lo mismo con Pol, yo creo que no. Yo creo que Honda no teme de momento a KTM no temía a Pol y a KTM, y realmente lo cogió porque Alberto y Honda creían que era la mejor opción que tenían en ese momento. Y ahora nuestro primer invitado, un superclase que en este caso está de celebración esta semana. Jorge, ¿qué pasa? Soy Fabio. Tenía una pregunta para ti. Es siempre que te veía en pista cuando era Moto 3, desde el FP1 salías siempre a tope, siempre muy preciso, y quería saber cómo lo trabajabas eso. Nada, un abrazo, crack. Muchas gracias, Fabio, por tu pregunta, muy interesante además. Bueno, en mis inicios siempre me costó un poco tanto las salidas como las primeras vueltas. Perdía muchas posiciones y teniendo delante muchos pilotos me costaba pilotar como en entrenamientos. Entonces quería mejorar sobre eso y me fijé mucho en Stoner. Stoner, nada más salir de boxes, tiraba como si fuera en vuelta rápida desde la primera curva y calentaba muy rápido los neumáticos. Entonces me fijé en él y poco a poco lo fui probando su manera de hacer eso en particular y poco a poco me fue saliendo mejor y al final fui de los pilotos que mejor salía, o el que mejor salía y el que mejores primeras vueltas tenía. Pero mi ejemplo fue Stoner en ese caso, ¿no? Daniel Ignacio de Facebook, uno de los miembros muy importantes del fan club: si fueras el responsable de Ducati, ¿a qué dos pilotos de toda la parrilla actual les propondrías un fichaje para 2022? Creo que casi todos tienen contrato, así que sería muy difícil para Ducati elegir además pilotos mejores de los que tienen ahora. Y el único que yo lo ficharía si pudiese, y si económicamente también pudiese, y si estuviese disponible, evidentemente, porque sería Márquez, sin ninguna duda, aunque todos sabemos que ha firmado por 4 o 5 años, con lo cual es imposible para Ducati ahora mismo. Alberto BG desde Facebook: ¿crees que cambiaría mucho la situación si al tándem Morbidelli-Forcada les dieran una moto 2021? Bueno, mi opinión quizás es bastante fuerte, pero creo que Yamaha en este caso no está tratando de la mejor forma a Franco, porque hizo su campeón el año pasado. Ducati da a los 4 pilotos prácticamente la misma moto y Yamaha no lo está haciendo, justamente con Franco. Una vez partiendo de ese punto, yo creo que Franco, fuera del circuito, tendría que exigir a Yamaha el mismo trato, y ya hace bien amenazando, entre comillas, que otras fábricas, que empezará a hablar con otras fábricas o que otras fábricas le quieren, pero una vez que se pone el casco y se sube encima de la moto, se tiene que concentrar en sacar el máximo con lo que tiene y demostrar a Yamaha que se equivoca al no darle el mismo trato. Aitor89 desde Instagram: ¿qué te hizo escoger el proyecto de Honda y no el de Petronas? ¿Te arrepientes? Bueno, cuando entendí que Ducati seguía otra vía para escoger el piloto para el año siguiente, empecé a moverme con Albert. Albert se movió por su cuenta hablando con Petronas y yo decidí hacer la última intentona con Honda, aunque sabía que era difícil porque pensaba que Márquez me lo pondría difícil a la hora de entrar en el equipo. Al final no sucedió así. Entonces llamé a Alberto y Alberto en un primer momento pues dijo que era complicado. Luego al final vi que era posible y entre las dos opciones me apetecía mucho más Honda. Primero porque Honda es el Real Madrid o el Barcelona de las motos. Históricamente es el equipo que ha ganado más y el más fuerte a nivel económico y a nivel de magnitud y de tamaño. Nunca había estado ahí también, me apetecía haber corrido con las 3 fábricas más importantes de MotoGP y en definitiva era un sueño ir con Honda HRC. Sin saber
qué es lo que iba a pasar, de 1000 veces, 1000 hubiese elegido HRC sin duda, antes que Petronas, un equipo privado, así sin saber qué iba a pasar. Luego, claro, es muy fácil, cuando ha pasado el toro es muy fácil ser sabio, ¿no? Pero en ese momento era para mí la decisión correcta. Hola Jorge, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿qué os pasa a los pilotos por la cabeza cuando tenéis una lesión de tal magnitud que tenéis que pasar semanas y hasta meses como Márquez fuera de competición, sin poder subir a una moto, sin poder entrenar? Entonces, ¿qué pensáis en ese momento? Y también si en tu caso se te pasó alguna vez por la cabeza el hecho de que no ibas a volver a subirte una moto, no ibas a poder volver a competir. Bueno, como he dicho antes, lo que pasó Márquez, la dureza y el calvario que sufrió Márquez debió ser tremendo, solo lo sabe él. Y la verdad es que se hace durísimo, se hace larguísimo además, se hace larguísimo estar en el hospital y pensar que te faltan 2 o 3 semanas de recuperación, que vas a estar 2 o 3 días en el hospital y que no te puedes ir a casa todavía, que cuando empieces a entrenar tienes que empezar súper poco a poco y haciendo cosas que antes hacías fácilmente y ahora ni siquiera puedes hacerlas. Es duro. Por suerte no he experimentado esa tan larga duración que sí que ha experimentado Márquez, con lo cual mis vueltas al ruedo fueron como máximo 3-4 semanas. La única similar que pude sufrir fue el último año, desgraciadamente después de mi caída de Assen. Estuve 2 o 3 meses sin subirme a la moto y la verdad es que el primer mes lo pasé realmente mal de dolor. Me acuerdo cuando me fui a Maldivas, lo pasaba tan mal por las noches que tuve que poner una de las hamacas de la playa, la tuve que meter en la habitación para dormir en ella porque se podía reclinar. En cambio la cama de la habitación era totalmente vertical y me dolía mucho la espalda. Lo pasé muy mal, se pasa mal y es quizá lo peor de este deporte. Opic Dompez desde Facebook. What is your favorite tracks? I always have favorite tracks where I win the race, no? I'm very competitive and what I really wanted was to win. So I was very good at, for example, Jerez, Le Mans, Mugello, Montmeló, Brno, Misano and Valencia. But if I have to choose from all these 6 or 7, I think I would choose Mugello. Manos Z99 desde Instagram. I have 2 questions, Jorge. First, do you miss the MotoGP riders' lifestyle? And second, which of the 3 factory bikes you rode, Yamaha, Ducati and Honda, did you enjoy the most? Well, the most I miss is the victories. I am very competitive still person and I miss the feeling you get when you win a race or a championship. You feel the king of the world and these feelings is difficult to equal in other things in life. Very difficult. The celebrations with the team after the victories was fantastic and I was really, really happy when this happens. Which 3 bikes I enjoy most? Yamaha, obviously, for a very long period of my life, and also Ducati, but was very short period, just when I started winning from Mugello till my last victory in Austria. Was very fantastic moments, and I got many friends from the factory too. Nuestro segundo invitado es una de las personas más respetadas en la historia del fútbol. Un mediocentro que cambió un país. Hola Jorge, soy Xavi. Espero que estés bien, crack. Mira, te quería preguntar, yo vengo del deporte colectivo, el fútbol, y creo que es más fácil cuando no tienes un buen día y tus compañeros sacan fuerzas por ti. En el deporte individual, en tu caso, ¿de dónde sacas siempre esa fortaleza mental para siempre rendir al máximo nivel? Un abrazo, crack, cuídate mucho. Bueno, crack, muchas gracias por tu pregunta, la verdad es que me hace mucha ilusión. El motociclismo es un deporte colectivo fuera de la pista, fuera del circuito, ya que dependes de cientos de personas que están o en Yamaha, o en Ducati, o en Honda, pero en la pista estás tú solo frente al peligro, tú y tu moto, con lo cual si lo haces mal, todos los palos vienen hacia ti, y si lo haces bien, prácticamente toda la gloria también viene hacia ti. Yo he tenido la suerte de mentalmente siempre ser muy fuerte
Mi padre también un poco me forjó ese carácter. Y luego siempre he sido muy curioso. He intentado aprender mucho de psicología a través de libros y también por mi experiencia y experiencia de los demás. Entonces siempre intenté, sobre todo ya cuando tuve problemas en MotoGP de muchas caídas, pensar en positivo, transformar lo negativo y los pensamientos sobre todo que te invaden la cabeza negativamente en positivos, y la verdad es que me sabía autogestionar muy bien esas emociones. Nico Pérez 25 desde Instagram. ¿Consideras a Viñales un gran piloto derrumbado por su actitud? Bueno, yo creo que esto es muy largo y Viñales es joven y saldrá de esta y volverá a ganar carreras. Lo que está claro es que tiene dos hándicaps que le están limitando muchísimo. El primero son las salidas. Tiene que mejorar en eso, tiene que ponerse muy en serio a intentar mejorarlo porque le están limitando de una forma grandiosa. Y luego esos altibajos emocionales que yo creo que tiene. Yo creo que necesita ser mucho más estable, porque al final problemas siempre va a haber. La Yamaha en algunos circuitos no va a ir bien, en otros para ser tú, que no te encuentras con el circuito y no consigues, o con la moto y no consigues ir rápido, vas a tener caídas, lesiones, momentos donde vas a estar peor físicamente o emocionalmente, y ahí tienes que ser estable, siempre pensar en positivo, intentar conseguir los máximos puntos posibles sin excusas y sin decir que todo es un desastre. Yo creo que ahí debería trabajar, no sé si yendo a un psicólogo deportivo, no es una vergüenza ir a uno de esos, ir a un psicólogo deportivo, yo lo he hecho en el pasado, en algunas ocasiones cuando lo he necesitado, o tener un guía que un poco le marque el camino, pero algo tiene que hacer porque ya son muchos años que un poco la historia se repite, ¿no? Sanagotia desde Instagram. ¿Cómo de sacrificada es la vida del piloto cuando se está dedicando plenamente a ello al 100%? Buah, el deporte de élite en general es hiper sacrificado y la gente desde fuera muchas veces no lo entiende. Solo ve quizá cuando vamos encima de la moto y creen que estamos disfrutando porque es su pasión, ¿no? Son motas y es su pasión. Pero para nosotros es un trabajo con muchísima presión. Y cuando nos ven en el podio disfrutando con el cava, con las chicas bonitas, las chicas guapas y todo eso, pero vivimos para ello las 24 horas del día. Sobre todo los pilotos tan exigentes y tan perfeccionistas como yo, que nos levantamos por la mañana a las 8:30 o a las 9 y hacemos la primera sesión de 2 o 3 horas, comemos, segunda sesión por la tarde. Hacemos gym, hacemos moto, hacemos pilates, hacemos estiramientos, siempre comiendo de dieta, viajando todo el rato con eventos, un montón de eventos, los pilotos más fuertes y que tienen muchos sponsors. Es realmente un estrés total y siempre vives una vida de altísima presión. También hay momentos buenos, no lo voy a negar, momentos buenísimos y la verdad es que soy muy afortunado de haber vivido esos momentos, pero realmente es una vida muy estresante y dedicada completamente. Ferran Roura desde Twitter. Sabiendo de tu paso por las 4 ruedas, ¿no te planteas correr algún día en una disciplina como puede ser el Dakar, unas 24 horas de Le Mans, etcétera? Bueno, volvemos a lo de siempre, el tiempo libre. Cuando te dedicas profesionalmente a una competición de esa magnitud, no puedes hacerlo a medias, o yo por lo menos no podría hacerlo a medias y tendría que poner mi vida a ese evento, a esa categoría o ese deporte, o esa especialidad en este caso. Y ahora mismo quiero vivir una vida relajada y realmente hacer lo que me apetece sin sentir esa presión de tener que conseguir un resultado o tener que conseguir sponsors y todo eso. Eso ya lo he vivido muchos años, he sido muy exitoso y ahora quiero ser exitoso en ámbitos de la vida que te exijan menos presión y exigencia, ¿no? Yavaneres desde Twitter. ¿En qué momento exacto te hiciste la pregunta ¿qué hago yo aquí? Y decidiste dejar de correr en MotoGP? Fue en Assen 2019. Venía ya un poco tocado del test de Montmeló, donde tuve una caída terrible. Se me fue delante una curva rápida de derechas y la moto salió volando fuera de las escapatorias, fuera del circuito, y yo impacté con el air fence y dando vueltas me hice ya un poco de daño en la columna. Yo creo que ya estaba un poco tocado. Y llegué a Assen y cuando la perdí otra vez de delante y empecé a dar vueltas, ahí mi cabeza ya se fue, lo que dices tú, ¿qué hago yo aquí?
me quiero retirar, no quiero seguir sufriendo lo que estoy sufriendo y no vale la pena seguir arriesgando una lesión importante como sabía que estaba sufriendo. Entonces mi cabeza se fue allí, intenté volver a correr, pero ya mi cabeza no era la misma, no estaba en predisposición de seguir arriesgando en esa circunstancia tan difícil. Y por último, uno de los periodistas más reconocidos del panorama del motor. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Aquí pensando una pregunta para ti. Después de tantas entrevistas pensaba que te lo había preguntado todo, pero siempre se puede encontrar una pregunta más. Quería saber, tú que eres un gran campeón, que tenías ese gen especial que tenéis los genios en tu deporte, que marcaba la diferencia respecto a los demás, ese gen de competitividad, de querer ganar a tu rival, de querer ganarles a todos, de no gustarte perder, ahora cuando entras en la vida normal y eres uno de tantos en la vida, ¿eso todavía se lleva dentro? Y si se lleva dentro en esta vida, ¿perjudica o beneficia? Cuéntame lo que me interesa mucho. Un abrazo y mucha suerte con estos vídeos. Sí, Ernest, eso se lleva adentro y yo creo que siempre se llevará adentro, ¿no? Nací competitivo y ambicioso y con esas ganas de ganar y supongo que me moriré igual. Querré ganar en lo que pueda, en lo que compita. En este caso, pues, mira el otro día, la broma que hicieron con el Lamborghini, el cabreo que pillé cuando descubrí que me lo habían robado. Pues lo mismo sucede cuando, yo qué sé, pierdo en bolsa o me salto cuando gano. En la PlayStation soy competitivo por naturaleza y lo seguiré siendo. Si eso afecta negativamente, yo creo que en ese caso, en el momento que me he retirado, se ha visto a un Jorge Lorenzo totalmente diferente. Y eso lo han podido comprobar mis amigos más cercanos. Yo era una persona bastante difícil de lidiar y de trabajar en el paddock. Cuando llegaba al circuito el jueves al domingo me convertía en una bestia de hacer las cosas bien, súper profesional y muy exigente con todos y conmigo mismo el primero. Y cuando salía del paddock me convertía en otra persona, pero siempre tenía esa tensión competitiva y esa tensión lidiando con los demás porque faltaba poco para la siguiente carrera. En cambio, cuando me retiré, pues cambié por completo y se ha visto un Jorge mucho más relajado, menos exigente consigo mismo y con todos y que disfruta mucho más la vida y que ríe más, ¿no? Mauricio César Vieira desde Facebook. Esta pregunta es en portugués, la hemos traducido al español. Buen día, Jorge. Tú que ya habías pilotado la Honda RC 213V, ¿cuál es el problema de esta moto? ¿Por qué vemos a pilotos con mucha dificultad controlando la parte delantera? Otro punto es el high side. No vemos otras motos con este problema, pero la Honda es la única que se para con esto. ¿Cuál será el problema con Honda, ya que es la fábrica con más ingenieros y presupuesto para desarrollar la moto? Bueno, yo creo que Marc, desde que llegó en 2013, ha dado todo a Honda. Y Honda le debe muchísimo a Marc, porque los últimos 5 títulos o 6 títulos que ha conseguido, los ha conseguido él prácticamente. La Honda no iba mal, era una buena moto, una moto competitiva, pero realmente sin Marc, Honda no hubiese conseguido esos títulos. Pero eso ha traído parte negativa. Marc tiene un pilotaje tan característico, tan agresivo, tan extremo, tan diferente a los demás pilotos, que el seguir un poco su línea para la evolución de la moto ha traído consecuencias en el sentido de que los demás pilotos no pueden pilotar esa moto hecha para Marc. Como yo creo que Honda no quiere depender de Marc para toda la vida y llegará un momento que Marc, por ley de vía, se tendrá que retirar, yo creo que estaría muy bien, y creo que lo estarán pensando o haciendo ya, el intentar crear otra vía de evolución de la moto, crear una segunda fase, una fase B, en el cual pues realmente trabajar para que los otros pilotos se encuentren también a gusto con la moto y luchen por ganar carreras, como ha hecho Ducati, ¿no?, a lo largo de estos años con Daliña. Papo Donald desde Twitter. ¿Cuántas veces has doblado a Aleix Espargaró? Qué malos que sois. No lo he doblado nunca, yo creo. Sí que he quedado por delante de él en la mayoría de las ocasiones. También es cierto que él siempre ha llevado una máquina inferior, con lo cual no estábamos en igualdad de condiciones. Pero no he doblado a Aleix. Hola Jorge, aquí va mi pregunta para tu 99 Seconds. ¿Crees que la temporada 2021 va a ser aún más importante para Joan Mir para que demuestre que el año pasado sí que lo mereció el título a pesar de la ausencia de Marc Márquez? ¿Lo ves como favorito este año? Mil gracias, un abrazo.
Ci vediamo presto. Lorenza D'Aderio. A ver, yo creo que Joan Mir, ya lo dije el año pasado, se merece completamente ese título de campeón del mundo de MotoGP en 2020. Fue el más regular, fue muy rápido, a pesar de que ganó pocas carreras, fue muy rápido siempre. Y era su segundo año en MotoGP. O sea, lo hizo genial y siempre va a ser recordado como campeón del mundo, independientemente de que Márquez no estuviese. Claro que a nivel de competitividad en la categoría, tener a Márquez en pista siempre aumenta ese nivel de velocidad. Tienes que ir más rápido para ganar más carreras. Y sin duda este año va a ser así en cuanto Márquez se recupere. Pero Joan Mir es un pilotazo. No sé si ganará este año. Lo que sí que tengo claro es que será mejor piloto a final de año, cuando todo pase. Samu Espartano 99, desde Twitter. Buenas ante todo y enhorabuena por el canal. Supongamos que ahora eres ingeniero en MotoGP y te dan cheque en blanco. ¿Qué híbrido harías entre Yamaha, Ducati y Honda? Puedes desechar una marca si es necesario. Bueno, yo creo que cogería la docilidad para el piloto de Yamaha, la estabilidad. De Ducati, pues cogería el motor, la aerodinámica y la electrónica. Y de Honda, pues la gran fábrica que tiene, el presupuesto. Y luego que es una moto que va bastante bien enfrenada, es muy ágil y también cogería, aunque no es técnico, pues a Márquez. Saludos, Jorge. Mi pregunta es, ¿qué velocidad máxima pondrías tú de límite para MotoGP, ya que van ya sobre los 360? En ese sentido, yo creo que estaría bien empezar a hacerse un pensamiento y pensar si realmente las motos están corriendo demasiado y si tenemos que encontrar una solución para evitar que esa velocidad siga creciendo. Más que en las rectas es difícil que suceda algo catastrófico, a no ser que un piloto se toque con uno y eso cree una caída. Más que nada en las curvas cada vez se va más rápido, cada vez hay más carga aerodinámica, más grip, los neumáticos mejoran, pero las escapatorias siguen siendo las mismas. No se puede ampliar las escapatorias a no ser que cambies completamente el circuito o se vaya a correr circuitos nuevos, que eso a corto plazo es imposible. Con lo cual, el otro día hablamos de eso. Yo creo que la solución más rápida a corto plazo sería que Michelin mejorase su neumático delantero y que los pilotos tuviesen más grip de delante, con lo cual evitasen, no te digo todas las caídas, pero gran parte de ellas. Manu LG desde Instagram. ¿Qué tal, Espartano? He visto el vídeo de la broma en Italia con el Lamborghini y me partió de risa. ¿Qué sentiste durante ese rato? Se ve que hubo bastante tensión. ¡Madre! Bueno, pues lo pasé fatal. Además me tuvieron 4 o 5 horas que yo me comí con patatas la broma. La verdad es que tenía una rabia interior que no os podéis imaginar. Una rabia sobre todo al propietario del garaje, que no entendía cómo estaba tan tranquilo con lo que me estaba liando. Y luego con el propio que me había robado, que se había aprovechado de la situación sin importarle nada. Tenía una rabia hacia esas dos personas que no te lo puedes ni imaginar. Fernando Sánchez desde Correo Electrónico. Hola Jorge, estoy haciendo mi trabajo de fin de grado de ingeniería, un mass damper en una moto de competición, algo parecido de lo que llevabas en el colín de la Ducati. No sé si leerás esto, pero ¿podrías decirme en qué afectaba a lo que sentías al pilotar con ese dispositivo? ¿Algún punto donde notas la diferencia, ya sea por confort, por gestión de neumáticos, etcétera? Bueno, yo creo que el mass damper se hizo, no sé realmente cómo funciona, tú lo sabrás mucho mejor, pero tengo entendido que se hizo para evitar las vibraciones. Cuando los pilotos en medio de la curva a máxima inclinación tenemos vibraciones o chattering, durante milisegundos la rueda trasera sobre todo pierde contacto con el asfalto, con lo cual eso crea pérdida de grip muy poca, pero básicamente la moto se va fuera porque pierde el grip. Muy pocos milisegundos, pero pierde el grip y te vas fuera y pierdes un poco la moto gira menos. Y se hizo para evitar esa vibración, ese chattering. Y la segunda, ¿crees que serían útiles las alas móviles en MotoGP? Algo como el alerón trasero de la Fórmula 1, que en plena recta se pongan paralelas al suelo para eliminar el drag y en las frenadas perpendicular al suelo para aumentar la fuerza aerodinámica. Bueno, seguramente sería beneficioso, pues el quitar esa carga aerodinámica en las rectas daría más velocidad a la moto y en las curvas la carga aerodinámica favorece la frenada y la aceleración, pero creo que están prohibidas, con lo cual no es posible. Hola Jorge, soy Bego. Quería darte la enhorabuena por este excelente canal que
has creado. 99 Seconds le ha hecho un por fuera a todos los canales que se dedicaban hasta el momento a hacer los comentarios de MotoGP. Yo quería preguntarte, todos sabemos que tú eres un hombre de retos y que sabes que para crecer tanto personal como profesionalmente hay que salir de la zona de confort. Entonces, mi pregunta es en torno a 99 Seconds. Quería saber cuál ha sido tu motivación para abrir el canal de 99 Seconds, qué te aporta y si se debe a un reto profesional, personal o ambas cosas. Te deseo mucha suerte, seguiremos viéndote y sobre todo espero que cuando pase todo esto podamos volver a quedar para hacer una cena y divertirnos como solemos hacer. Un saludo. Chao. Bueno, a mí siempre me ha gustado ser pionero. De hecho, fui el primer piloto en tener Twitter allá por 2009, en tener página oficial de Facebook también. Y bueno, vi que en YouTube estaba un poco huérfano de tener a un piloto de MotoGP, además, pues como es mi caso, campeón del mundo. Un poco transmitiendo su experiencia y su visión de las carreras para los aficionados, ¿no? Tenemos a Nico Rosberg, por ejemplo, en Fórmula 1, que se retiró hace poco también, y yo creo que está un poco huérfano y los aficionados se merecían pues tener esa visión tan técnica y precisa que un piloto de MotoGP puede aportar, y que en este momento pues solo había aficionados que lo hacen muy bien y periodistas hablando de MotoGP. Y yo pues ocupo un poco ese hueco de momento con mi canal de 99 Seconds. Bueno, y ahora la pregunta más repetida. ¿Volverás a MotoGP? Bueno, estoy pensando en crear una Superliga con Pedrosa, Rossi, Márquez y Piqué. No, ahora en serio. Volveré a MotoGP, pero seguramente no encima de una moto. Y hasta aquí este divertido 99 Seconds. A todos los que no os he podido contestar, no os preocupéis. Seguiré enviando vuestras preguntas y os prometo seguir haciendo entregas de este formato, con más invitados estrella, claro. Y si quieres ser el primero en ver 99 Seconds, no olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y seguirme en las redes sociales. Para los que no me sigáis en TikTok, que sepáis que la próxima semana hay sorpresas. Nos vemos el jueves que viene con la preview del Gran Premio de España en Jerez.